Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que fenomenal. Porque hoy, amigos, tenemos un tema que simplemente va a explotar. Y es que, como ya habrán visto en el título, nos adentramos en el universo de una de las actrices turcas más brillantes y con mayor proyección a nivel mundial, Demet Özdemir. Pero no nos vamos a quedar en lo superficial, no señor. Hoy vamos a desentrañar el misterio que se esconde tras su reciente y enigmático viaje a Roma, y la bomba que nadie, absolutamente nadie, se esperaba. ¿Listos para descubrir el secreto mejor guardado de Demet? Prepárense porque esto va a ser épico. Como bien saben, mis queridos seguidores, Demet Özdemir es una estrella que brilla con luz propia. Desde sus inicios ha cautivado a millones de corazones con su innegable talento, su carisma desbordante y una belleza que roza la perfección. La hemos visto brillar con intensidad en series que han marcado un antes y un después, como la inolvidable Erkencikus Pájaro Soñador, donde la química con Can Yaman fue simplemente electrizante, y Doğdu Unep Kaderindir Mi Hogar, Mi Destino, donde demostró su asombrosa versatilidad como actriz, adentrándose en personajes complejos y emocionalmente profundos. Y no solo eso, su fama ha trascendido fronteras, convirtiéndose en un nombre conocido y amado en Latinoamérica, España, y muchísimos otros países alrededor del globo. Así que cuando la noticia de que Demet se encontraba en Roma, la emoción fue indescriptible. Pero, ¿qué hacía nuestra querida Demet en la ciudad eterna? ¿Vacaciones merecidas? ¿Un nuevo proyecto secreto que nos tenía guardado? Al principio las especulaciones se desataron como un torrente. Las redes sociales se inundaron de fotos y vídeos que mostraban a Demet disfrutando de los encantos de Roma, visitando monumentos emblemáticos, probando las delicias de la gastronomía italiana. Pero, amigos, había algo más. Algo que se mantenía en secreto, celosamente guardado, esperando el momento oportuno para ser revelado. Y la gran sorpresa, saltó a la palestra cuando la noticia corrió como la pólvora: Demet no estaba simplemente de turismo. Estaba involucrada en un proyecto pero que muy especial. Y ese proyecto, señoras y señores, es Sandokan. Sí, lo han oído bien. Sandokan, el mítico personaje creado por el genial Emilio Salgari, el tigre de Malasia, el pirata que ha conquistado la imaginación de generaciones enteras. Y Demet, nuestra Demet, podría estar participando en la nueva y esperada adaptación de esta leyenda. Ahora bien, antes de que la euforia nos desborde por completo, aunque sinceramente es difícil no hacerlo, es crucial aclarar un punto fundamental: no se trataría, al menos en esta etapa inicial, de un papel protagonista. La información disponible por el momento sugiere que Demet ha estado involucrada en una especie de ensayo secreto, una prueba crucial, podríamos decir, para evaluar su potencial, su encaje y la magia que puede aportar al proyecto. ¿Y por qué digo secreto? Porque hasta hace muy poco tiempo la información disponible era, por decirlo suavemente, muy limitada. Los detalles se mantenían bajo llave y las fotos y vídeos filtrados eran contados con los dedos de una mano. Pero las pistas estaban ahí, acechando en las sombras. Primero, las fotos de Demet en Roma. A simple vista podrían parecer imágenes de un viaje turístico, pero al observarlas con detenimiento, ya se intuía algo diferente. Su vestuario, su peinado, incluso su expresión facial, todo parecía ligeramente distinto, como si se estuviera preparando, transformando, para interpretar un rol. Luego comenzaron a surgir algunos rumores, pequeños susurros, informaciones filtradas que insinuaban una posible participación en un proyecto de época, con un telón de fondo histórico y lleno de aventura. Y finalmente la confirmación. Las fuentes más fiables y, seamos sinceros, las redes sociales, que a veces saben más de lo que aparentan, indicaron que Demet estaba realizando pruebas para una nueva serie de televisión basada en la legendaria historia de Sandokan. Aún no se ha especificado el personaje que podría interpretar, pero la sola idea de ver a Demet en este universo épico, repleto de acción, romance, intrigas y escenarios exóticos, ha generado una expectación sin precedentes. Imaginemos juntos, queridos amigos, Demet con su belleza exótica, su magnetismo innato y su innegable talento para la interpretación, inmersa en un drama de aventuras ambientado en el siglo XIX. ¿No suena simplemente increíble? La serie, que se encuentra en fase de producción, está a cargo de Lux Vide, una productora italiana con una vasta y exitosa experiencia en la creación de grandes producciones de época. Han sido los artífices de éxitos rotundos como Leonardo y Medici, por lo que las expectativas son, como mínimo, altísimas.
La historia de Sandokan es por sí sola un tesoro de emociones. Un príncipe malayo que tras sufrir terribles pérdidas, se convierte en pirata para vengar la muerte de su familia, luchando incansablemente contra la colonización británica, recorriendo los mares del sudeste asiático, enfrentándose a peligros inimaginables y buscando desesperadamente el amor. Una trama repleta de acción trepidante, romance apasionado, intrigas palaciegas y aventuras que te dejarán sin aliento. Un personaje icónico que ha sido interpretado por actores de renombre a lo largo de los años, dejando una huella imborrable en la cultura popular. Y ahora Demet Özdemir, nuestra Demet, podría unirse a esta lista de leyendas, añadiendo su propia magia y encanto a este personaje inmortal. Ahora bien, ¿qué podemos esperar, qué podemos soñar, de esta posible participación de Demet en el universo de Sandokan? En primer lugar, una nueva faceta de su talento. Ya sabemos por experiencia propia, que Demet es una actriz camaleónica, con una capacidad asombrosa para transformarse y dar vida a personajes muy diferentes, con una profundidad y una naturalidad que conmueven. Hemos sido testigos de su versatilidad, su capacidad para cautivar tanto en dramas desgarradores, como en comedias románticas llenas de alegría y en papeles más complejos, donde la emoción es el motor. Pero esta serie, si finalmente se confirma su participación, podría ser un verdadero punto de inflexión en su carrera, una oportunidad para mostrar su talento a un público aún más amplio y diverso. Imaginemos a Demet en escenas de acción vertiginosas, luchando con espadas, cabalgando a lomos de un corcel, enfrentándose a peligros con valentía. Sería sencillamente épico. Su belleza combinada con la fuerza y la determinación del personaje que interprete, podría crear un tándem irresistible, un equilibrio perfecto entre la fragilidad y la fortaleza. Además, esta serie le daría la oportunidad de mostrarse a un público internacional, a un nivel mucho más global, consolidando su posición como una estrella de renombre mundial. Y no olvidemos el impacto que tendría en su carrera. Participar en una producción internacional de esta envergadura la consolidaría como una estrella global, abriéndole puertas a nuevos proyectos y oportunidades, tanto en Europa como en Hollywood, expandiendo sus horizontes profesionales y llevándola a lo más alto. Es importante destacar, como hemos mencionado anteriormente, que por el momento, la información sobre el papel de Demet es limitada. No sabemos si interpretará un papel principal, un personaje secundario de gran relevancia, o incluso un cameo que nos dejará con la boca abierta. Pero el simple hecho de que haya sido considerada para este proyecto, que los productores hayan visto en ella el potencial para unirse a esta gran aventura, ya es un logro significativo, un reconocimiento a su talento y a su dedicación. Y lo que más me emociona, y estoy segura de que a muchos de ustedes también, es que Demet siempre ha demostrado ser una persona que se atreve a probar cosas nuevas, a salir de su zona de confort, a desafiarse a sí misma constantemente. No me sorprendería en absoluto que esté trabajando incansablemente para demostrar su valía, para dar lo mejor de sí misma y sorprender a todos, una vez más, con su capacidad de adaptación y su inmenso talento. En cuanto a la serie en sí, los rumores indican que contará con un elenco internacional de lujo, con actores de diferentes nacionalidades, lo que le dará un toque multicultural y enriquecerá la historia. La ambientación, la fotografía, el vestuario, todo promete ser espectacular, sumergiéndonos en la exuberancia y el exotismo del sudeste asiático del siglo XIX. La productora LuxVide es conocida por su meticulosidad en cada detalle, por su compromiso con la calidad y la excelencia, por lo que podemos esperar una producción de alta calidad, que nos transportará a otro mundo. Y por supuesto, no podemos olvidar la importancia de la música. La banda sonora de Sandokan siempre ha sido memorable, evocando emociones y transportándonos a un mundo de aventuras y misterios. Es muy probable que la nueva serie cuente con una banda sonora igualmente cautivadora, compuesta por talentosos músicos y artistas, que complemente la narrativa y cree la atmósfera adecuada para sumergir al espectador en la historia. La música es un elemento fundamental para crear la atmósfera adecuada y sumergir al espectador en la historia, amplificando las emociones y haciendo que la experiencia sea aún más inmersiva. Volviendo a Demet, la pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué personaje podría interpretar? Quizás una valiente princesa, que lucha por su pueblo y por su amor. Una misteriosa pirata con un pasado enigmático y un corazón de oro. Una mujer fuerte y decidida, que acompaña a Sandokan en sus peligrosas aventuras, convirtiéndose en su aliada y su confidente. Las posibilidades son infinitas. Lo que sí es seguro es que, sea cual sea el papel que le asignen, Demet dejará su huella, impregnan. O el personaje con su magia y su carisma.
Y aquí es donde entramos nosotros, sus incondicionales fans, sus seguidores más leales. La información, como ya hemos dicho, es limitada, los detalles son escasos, pero eso no significa que no podamos especular, soñar, y sobre todo, apoyar a Demet con toda nuestra energía. Podemos imaginarla en el papel de Mariana, la perla de Labuan, el gran amor de Sandokan, una mujer de belleza incomparable y un espíritu indomable, que despierta la pasión y el deseo del tigre de Malasia. O quizás un personaje completamente nuevo creado específicamente para ella, un personaje que sorprenda y cautive a todos, con una personalidad única y un destino entrelazado con el de Sandokan. Lo importante es que Demet se sienta cómoda, que pueda mostrar todo su talento y que disfrute de esta nueva experiencia, que la empiece con entusiasmo y lo termine orgullosa de su trabajo. La verdad es que el solo hecho de imaginar a Demet Özdemir en el universo de Sandokan, me llena de una emoción indescriptible. Es una combinación perfecta, una actriz talentosa y con un carisma arrollador, un personaje icónico que ha marcado la infancia de muchos, y una historia llena de aventuras épicas, acción trepidante, romance apasionado y escenarios exóticos. Pero, ¿qué más sabemos hasta el momento sobre esta ambiciosa producción? Además de la posible participación de Demet, se rumorea la participación de otros actores internacionales de renombre, aunque la productora aún no ha hecho ningún anuncio oficial. Lo que sí se sabe es que la serie se rodará en diferentes locaciones, incluyendo Italia, donde ya se han llevado a cabo algunas pruebas y ensayos, y posiblemente otros países del sudeste asiático, recreando los escenarios y ambientes de la época. Esto le dará a la serie un aspecto visual espectacular y auténtico, sumergiéndonos de lleno en la atmósfera de la historia. En cuanto a la fecha de estreno, todavía no hay una fecha confirmada, lo que nos mantiene en vilo y expectantes. Sin embargo, se espera que la serie se estrene en 2025, o incluso un poco antes, si todo va según lo previsto. La producción de una serie de esta envergadura lleva su tiempo, pero la espera valdrá la pena, porque la combinación del talento y la ambición de la producción es algo que nos asegura un éxito. Mientras tanto, podemos seguir las redes sociales de Demet, donde sin duda compartirá algunas novedades sobre el proyecto, aunque seguramente mantendrá la discreción que la caracteriza. También podemos estar atentos a las noticias de los medios de comunicación, tanto italianos como internacionales, y a los sitios especializados en cine y televisión, donde seguramente se publicarán nuevos detalles, imágenes y entrevistas sobre la serie. Estar al tanto de todo nos permitirá seguir de cerca el desarrollo de este emocionante proyecto. Y ahora, mis queridos amigos y seguidores, ¿qué opinan ustedes? ¿Les emociona la idea de ver a Demet Özdemir en el universo de Sandokan? ¿Qué personaje les gustaría que interpretara? ¿Qué expectativas tienen sobre la serie? Déjenme sus comentarios abajo. Me encantaría leer sus opiniones, debatir sobre este tema apasionante y compartir nuestras teorías. Me interesa saber qué opinan ustedes, sus expectativas, qué esperan ver y cuáles son sus personajes favoritos. Este ensayo secreto en Roma del cual hablamos ha demostrado, una vez más, que Demet siempre está dispuesta a sorprender, a desafiarse a sí misma y a aceptar nuevos retos, sin importar lo ambiciosos que sean. Su viaje a Italia, que inicialmente se interpretó como un simple descanso o un viaje de placer, esconde un proyecto emocionante y prometedor, una oportunidad para demostrar su valía y su talento a nivel internacional. La posibilidad de verla en una serie de época, en un papel lleno de acción y aventura, abre nuevas puertas para su carrera y para todos sus fans, expandiendo su horizonte y su legado. Así que para resumir, hoy hemos hablado de Demet Özdemir, una de las actrices turcas más queridas y admiradas, de su misterioso viaje a Roma, de las especulaciones sobre su posible participación en una nueva y ambiciosa adaptación de Sandokan, y de las enormes expectativas que genera este proyecto que podría catapultar a Demet a la fama internacional, afianzando su carrera y abriendo nuevos horizontes. Y bueno, hasta aquí llegamos con este vídeo. Espero que les haya gustado y que se hayan divertido tanto como yo al prepararlo. Si fue así, no olviden dejar un me gusta, compartir este vídeo con sus amigos y familiares, y por supuesto suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguna novedad, porque, como siempre, aquí les traeremos las últimas noticias y novedades sobre Demet y sobre el mundo del entretenimiento. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao. Y que viva Sandokan y nuestra querida Demet. Hasta la próxima.